y las células a su vez por una serie de moléculas. ¿De acuerdo? ¿Qué esperamos entonces? Vamos a conocer la farmacodinámica, específicamente las dianas moleculares, y qué es lo que ocurre cuando interaccionan con las sustancias endógenas o exógenas como responsables del inicio del mecanismo de acción y, por supuesto, para que se convierta en elementos. Entonces hablaremos del proceso farmacocinético, la acción farmacológica, tipo de acción, sinergismo y antagonismo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Resulta que ya sabemos algo de la farmacodinámica, ¿sí? Habíamos dicho, es parte de la farmacología que tiene por objetivo estudiar todo lo que ocurre en el interior de la célula. Pero para que eso ocurra, es necesario que el fármaco haya llegado a ese punto, de tal manera que él va a iniciar su mecanismo de acción. Pero para poder hacerlo, es necesario que llegue a nivel celular. ¿Listo? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a haber cambios celulares. Si cambia la célula, indirectamente, ¿quién cambia? El tejido, ¿verdad? Y si cambia el tejido, ¿quién cambia? El órgano e inclusive el sistema. Por lo tanto, la fase farmacodinámica se encarga de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Y qué le hace? Cambios celulares. ¿Con la finalidad de qué? De regular el desequilibrio homeostático, que son responsables de qué? De la sintomatología y, por supuesto, de la enfermedad. Cuando se regula la homeostasis a nivel celular, inmediatamente se genera la respuesta a la acción, mejor conocido como el efecto, siendo él aquel que se puede evaluar. ¿Sí? Y eso ya lo sabemos. Bien. Resulta que aquí está la clave. La acción farmacológica no es más que una serie de reacciones bioquímicas que se dan de manera secuencial. ¿Listo? En donde va a haber participación activa de una serie de biomoléculas, es decir, moléculas que tenemos en nuestro organismo. De tal manera que va a iniciarse una cascada de señales para que al final se convierta en ¿qué? En una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Generándose así a nivel celular cambios fisiológicos. ¿Estudia la fisiología? ¿Estudia la fisiología? ¿Estudia la anatomía? ¿Las formas? ¿Cómo? ¿La anatomía qué estudia? La parte del cuerpo y su característica. ¿Sí o no? La fisiología que estudia la función. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cambios fisiológicos. ¿Y quiénes generan esos cambios? Evidentemente, nuestra biomolécula. ¿Recuerdan qué cambio generaba como efecto el exceso de prostaglandinas? Inflamación, ¿sí o no? O sea, la célula se inflama. ¿Quién es el responsable? La prostaglandina. ¿Y las prostaglandinas dónde están? En las células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cambio fisiológico se va a dar, claro que sí, con la finalidad de ¿qué? De garantizar la recuperación de la célula. ¿Listo? ¿Recuerdan por qué se da la depresión? ¿Cuáles eran los neurotransmisores que estaban implicados? ¿Cómo estaban esos niveles? Vale, entonces cambió la función celular, el paciente está deprimido. ¿Qué hará los fármacos antidepresivos? Están cambiando de moléculas. Y por lo tanto se controla la situación. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los fármacos tienen la capacidad de modular y regular la función celular, mas no crear una nueva. ¿Cuál es la función del corazón? Contraerse y dilatarse para bombear correctamente la sangre. ¿Listo? Pero en realidad, ¿quién lo hace? Las células cardíacas. Entonces, ¿qué pasa? El corazón se contrae, se dilata. Cuando el corazón se contrae pobremente, puede haber insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacen los fármacos sinótropos positivos? Dioxina, adrenalina, levosimendan, dobutamina. Va a aumentar la fuerza de contracción. ¿Listo? ¿Qué están haciendo? Están regulando la función. O sea, no te puedes contraer, te voy a ayudar a que te contraigas. ¿Estamos de acuerdo? En una arritmia cardíaca, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Está acelerada. Eso no es normal.
¿Qué harán los fármacos? Como por ejemplo la quinidina, la lidocaína, la tocoferona, la amiodarona, el sotalol. Oye, estás acelerado, te voy a bajar tu función. Entonces no van a crear nuevas funciones, sino simplemente la que ya existe será regular. Y es secuencial, repito, y acá en transmisión de señales. El primer mensajero, ¿quién será siempre? Si es exógeno, el fármaco. ¿Listo? Pero no es cierto que nuestras propias moléculas también producen acción. Un trocito se acelera el corazón. ¿Quién lo generó? El simpático. ¿Por qué? Porque produce más adrenalina. ¿Y qué está haciendo la adrenalina? Ahí está en rojo. Se está uniendo a su receptor. Manda señales. ¿Y cuál es el resultado final? Taquicardia. Por lo tanto, ha cambiado la capacidad funcional del miocardio. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas veces puede llegar a plata. Entonces, para que un fármaco genere su objetivo terapéutico, que es aliviar, prevenir, diagnosticar o tratar, es necesario que antes haya sido administrado. ¿Sí o no? Y eso se garantiza gracias a la forma farmacéutica. Esa forma farmacéutica dependerá, ¿no? Si es extravascular o intravascular, pasará o no por el proceso biofarmacéutico. ¿Sí o no? ¿Cuál es la única que no pasa por esta vía? La intravenosa, porque pasa directamente a dónde? A las fármacos. En cambio, todas las demás pasan por este nivel. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama también el proceso biofarmacéutico? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Liberación. ¿Qué procesos están dentro de la liberación? Muy bien. ¿Sí o no? Cuando el fármaco está listo y preparado, la farmacocinética cumple su función. Es decir, absorber. ¿Qué significa absorber? Excelente. Ya llegó al torrente sanguíneo, se va a distribuir. ¿Quién participa ahí? La albúmina, ¿no? La proteína plasmática. Una parte estará unida y una parte estará suelta. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? La parte que está libre se va ¿a dónde? Al órgano blanco para iniciar ¿qué cosa? El proceso farmacodinámico, es decir, su mecanismo de acción. Aquí se dan los cambios bioquímicos y fisiológicos que no se pueden observar. Y finalmente, ¿quién va a generarse? La respuesta farmacológica, o también llamado efecto. Pero cuando ya se da el efecto, retorna a la farmacocinética. ¿Sí o no? ¿Para allá? Excelente. Porque si no, ese fármaco sería tóxico. ¿Sí o no? Luego de metabolizarse, ¿para qué se metabolizan los fármacos? Para inactivarse, pero antes de inactivarse principalmente, pero especialmente para qué? Excelente. Hay 4 o 5 farmacologías para pedir esta sección. Qué bueno. Pero me contestan por acá, no por allá, la cosa es clara. No se distraigan, por favor, ya falta poco para el parcial. ¿Listo? Viene hasta lo que hagamos la próxima semana. Presten atención. Pero hay dos tipos de efectos, lo dijimos. El esperado, que está relacionado con el grupo terapéutico. ¿Sí o no? Es aquella que todos queremos. Porque, ¿qué quieres cuando tomas un analgésico? Calmar el dolor. ¿Qué quieres cuando tomas un antialérgico? Que ya no hay alergia, ¿sí o no? Y directamente no te está diciendo antialérgico por el grupo terapéutico. E inclusive a nivel hospitalario la pueden utilizar para clasificar a los medicamentos. ¿Sí o no? Ahí están todo lo que van a actuar a nivel cardíaco. Los antihipertensivos, antiarrítmicos, etc. ¿Sí o no? Antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios. Pues estarán mezcladitos. No, es una forma de clasificar. Pero siempre el efecto esperado se acompaña de quién? ¿Cómo se le llama también a él? Reacción adversa a medicamentos. ¿Sí o no? ¿Pero a qué dosis se da? ¿A dosis normales o cuántas? Que ya está. Pero muchos marcaron a todos, ¿no? Bajas, normales y altas. Sin embargo, eso es correcto. Entonces, aquí viene el detalle. Vamos a ver lo que ocurre dentro de la serie. ¿Ya? Resulta que a partir de ahora, ¿listo? Vamos a utilizar un término farmacológico durante todo el ciclo. Ligando. Ligando viene de ligar. ¿Y qué significa ligar? Unirse. ¿Listo? Existen dos tipos de ligando, el endógeno y por supuesto el
nuestras propias biomoléculas también son ligandos? Sí. ¿Y por qué son ligandos? Porque se van a unir ¿a quién? A su diana molecular o terapéutica. Pero existen diversos tipos de diana. La primera, de naturaleza receptora. Y la otra, de naturaleza no receptora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Naturaleza receptora, ¿por qué? Porque su diana siempre empieza con la palabra RRR. Receptor adrenérgico, receptor colinérgico, receptor serotoninérgico, receptor dopaminérgico, receptor GABAérgico, receptor X. ¿Listo? Pero es de naturaleza no receptora porque no empieza con la palabra receptor. Por ejemplo, ¿cuál es la diana molecular de los AINES? ¿Alguien sabe? COX. ¿Qué significa COX? Señor, empieza con receptor. ¿Cuál es la diana molecular del salbutamol? El receptor adrenérgico beta 2, receptor. ¿Cuál es el receptor del diazepam? El receptor GABAérgico A. ¿Cuál es el receptor de la clorferamina? El receptor histaminérgico H1. ¿Cuál es el receptor o la diana molecular de los antiácidos? Los antiácidos en general. El óxido de aluminio y el óxido de magnesio malagrado. El jugo gástrico, no empieza con receptor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a conocer? Justamente. Pero acá viene el detalle. Tú te das cuenta que esto es un ligando. Estamos hablando en general de los receptores porque es lo que más existe. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un receptor. Esto es el R1, esto es el R2 y esto es el R3. Por lo tanto, será el ligando X, el ligando Y y el ligando Z. Pregunta, ¿el ligando Z alguna vez se podría unir con el R1? ¿Por qué? ¿Perdón? Su receptor es diferente. Mejoremos eso. ¿Se podrá unir alguna vez? Ah, ¿por qué? Porque simplemente nunca va a encajar. No va a haber compatibilidad. Y eso es sinónimo de finito. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Es cualquier cantidad de receptores y cualquier cantidad de ligandos. Endógenos y exógenos. Y resulta que estos receptores o las dianas moleculares se encuentran en todas las células dispuestas a ligar. ¿Con quién? Con su pareja. Y para eso no se junta con cualquiera, sino, oye, tú eres adrenalina, por lo tanto, puedes unirte con el receptor alfa y beta adrenalina. Si quieres con el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pero en cambio, la dobutamina es más selectivo. Yo no quiero con todas, yo quiero contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que hay selectividad. ¿Listo? Perfecto. Entonces, no se va a unir nunca el receptor 1 con él porque no hay compatibilidad. Pero sin embargo, R1 con LX, R2 con LY y R3 con LZ, sí. ¿Por qué? Ojo, acá hemos representado, son sustancias químicas. Para que dos sustancias químicas se unan, ¿qué necesitan? Químicamente hablando, ¿qué dice la farmacología? Para que dos sustancias se junten químicamente, ¿qué necesitan? Prueba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como, por ejemplo, el sodio. ¿Se puede unir con el potasio? No. Pero los dos se pueden unir con él, ¿no? ¿Cómo se puede? Mediante enlaces. ¿Listo? Tú sabes, hay enlaces iónicos de Van der Waals, de puente de hidrógeno, covalente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer química, sino hay que recordar. ¿Cuál es el enlace que tiene mayor tiempo de unión? Los covalentes, así también se van a los ¿lo va a ver? Perfecto. Pero una vez que se une el ligando con su respectiva diana, se inicia, ¿qué cosa? La acción. ¿Listo? Pero hay un requisito.
Si él es un agonista, se inicia. Pero si él es un antagonista, no produce acción. ¿Estamos de acuerdo? Y para que haya esa unión, es necesario que se cumpla una serie de ¿qué? De condiciones o propiedades. Propiedades que deben existir entre un ligando y una diana. La afinidad. ¿Listo? ¿Qué es la afinidad? Capacidad de unión. Capacidad de unión. ¿Listo? Unión. Muy bueno. Por ejemplo, él con él tiene afinidad. Pero con él, ¿qué pasa? No, pero profesor, pégalo, empújalo. Así. Pero no es cierto que va a haber un efecto. ¿Cuál será? Se va a secar. Pero con él se secará. No. ¿Están de acuerdo? Mira, qué interesante. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada ligando diana se tendrá que buscar. Bueno, bioquímicamente hablando, ¿dónde actúa la insulina? ¿Dónde? No. Demanda señal. ¿En qué órgano actúa la insulina? No, lo produce. En el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿No es cierto que la insulina baja los niveles de glucosa? ¿Saben cómo lo hace? Va a la célula del hígado y ahí va a encontrar a su pareja. ¿Cómo se llama? Receptor de insulina. Receptor de insulina. ¿Qué naturaleza? Genera cambios, inicia ¿qué cosa? Lo que acabo de definir, la acción. Y recién le manda una señal al glúteo. Y el glúteo va a decir, ya recién la tenga, pasa glucosa, pasa. Y dentro del hígado, ¿qué pasa con la glucosa? ¿Saben qué hígado? ¿Qué pasa con la glucosa? Se juntan entre sí. ¿Mediante qué? Enlaces. ¿De qué tipo? Glucosídicos. Muy bien. ¿Recuerdan? En el carbono 1,4,1,6. Para que se dé la ramificación. Cuando se juntan todas las glucosas, se llama glucógeno. Por lo tanto, ¿qué proceso se activó? Glucogenólisis. ¿Gluconegénesis? No, glucogenogénesis o glucogénesis. Eso hace la insulina. Esto, nuestra insulina. Y si el paciente tiene diabetes tipo 1, no produce insulina. ¿Qué está haciendo el fármaco aplicado como insulina? Está imitando su volumen. ¿Y qué pasa finalmente con la glucosa? Conclusión. Para que se inicien todos esos cambios, ¿qué ha tenido que hacer la insulina? ¿Buscar a qué? Azúcar. Pero hay cualquier cantidad de receptores que acabo de decir. Receptor histaminérgico, GABAérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, opioide. ¿Acaso la insulina se va a volver con el receptor opioide? Nunca. Por más que esté hermosa. Nunca. Lo siento mucho. Yo lo uno solo con el receptor de insulina. ¿Están de acuerdo? Pero hay otra propiedad que se llama actividad intrínseca. Es la capacidad que tiene todo fármaco, ojo, que después de unirse por su afinidad, genera cambios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el salbutamol se une al receptor beta 2 ADN. ¿Eso? Y genera cambios, que luego te voy a explicar. Cambia la biomolécula de los bronquios, ¿y qué respuesta hay? Se dilata. Eso es una respuesta. ¿Qué es eso? Un cambio. Por lo tanto, el salbutamol tiene ¿qué cosa? Afinidad y además actividad intrínseca. Me voy adelantando. Los fármacos o ligandos que tienen afinidad y además actividad se llaman, pero los fármacos que solo tienen afinidad pero no actividad se llaman, pero profesor, si un fármaco tiene afinidad pero no genera cambio por la cura, no tiene acción, diría la lógica, ¿no? No. Sin embargo, la cura es importante. Los antagonistas solo son útiles en presencia de los agonistas. Luego tiene otra propiedad, la reversibilidad. ¿Qué significa reversible?
que la reversa, ¿no? Eso tiene que ver con la primera. Así como hay capacidad de unión, hay capacidad de separación. O sea, no se puede quedar eternamente unido el fármaco con su diablo. Así como se pone, así como no. ¿No me acuerdo? Especificidad. Especificidad. ¿Qué significa? Que hay ligandos que son específicos para un tipo de receptor. El receptor histaminérgico. ¿Qué receptor histaminérgico existe? H1, H2, H3, H4 y hasta H5.